Magos y magas, qué alegría estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo de todos estos temas que son tan especiales y tan mágicos para nuestra vida. Hoy les voy a hablar de un tema que es muy especial y del que seguramente ya hemos venido hablando porque hemos hablado de manifestación, hemos hablado de afirmaciones positivas, hemos hablado de todo esto que nos está conectando con la ley de atracción y cómo podemos materializarla a través de la programación de nuestra mente. Hoy les traigo 7 tips para que ustedes creen sus propios decretos, porque yo sé que nosotros diariamente estamos utilizando decretos que son muy poderosos, pero nada va a ser más poderoso a nuestros decretos que los hagamos nosotros mismos, es decir, que yo pueda crear mis propios decretos. Entonces, lo que yo quiero con este video es que ustedes creen sus propios decretos. Y esos decretos van a tener toda esa energía y todo ese poder que ustedes van a poner en ellos. Entonces, estos 7 tips yo sé que les van a aclarar mucho cómo poderlos trabajar de una manera muy contundente. Yo estoy segura que no les va a quedar duda de cómo los vamos a poder crear. El primer tip es que ustedes necesariamente deben saber qué es lo que quieren decretar, porque yo sé que encontramos por ahí en internet decretos para el amor, decretos para la salud, decretos para la abundancia, pero es muy importante ser muy, pero muy específicos, es decir, ¿qué es eso que yo quiero trabajar? Porque si bien yo puedo querer trabajar la abundancia, puedo querer trabajar abundancia en un área específica de mi vida, para trabajar una responsabilidad económica o porque quiero obtener un recurso para algo puntual. Entonces miremos que entre más específico sea eso que yo quiero decretar, pues mucho más poderoso va a ser porque mi energía se va a ir direccionada a eso puntualmente. Recordemos que los decretos son vibración. ¿Vibración hecha qué? Vibración hecha palabras. Entonces, ese es el primer tip. El segundo tip es tener mucha conciencia sobre las palabras y los pensamientos. ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que nosotros estamos todos los días bombardeados de palabras, de pensamientos, y muchas veces cuando nosotros estamos creando nuestros propios decretos, no hacemos conciencia sobre lo que estamos escribiendo o sobre lo que estamos diciendo. Y resulta que el lenguaje es sumamente importante. Todo lo que yo decrete a través de mi comunicación, eso es lo que va a estar llegando a mi vida. Entonces muchas veces, sin darme cuenta, estoy creando decretos negativos de escasez, de pobreza, de enfermedad, ¿cierto? De soledad. Entonces es muy importante que tengamos mucha conciencia acerca de eso que nosotros estamos pensando y de eso que nosotros estamos manifestando desde la palabra, para que así eso que estamos decretando esté conectado a eso que nosotros sí queremos. El tercer tip es utilizar a la hora de crear el decreto, utilizar eso que yo ya les he hablado en otras oportunidades, que es el lenguaje del inconsciente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Recordemos que el inconsciente tiene un lenguaje que es el lenguaje que mejor entiende, y es, al inconsciente debo hablarle en presente, en positivo y en primera persona. Así, en ese lenguaje voy a crear mis decretos, utilizando el momento presente, utilizando la primera persona, porque ese decreto es para mí, y utilizando el positivo. Recordemos que a nuestra mente inconsciente no le gusta lo negativo y no se va a conectar de una buena manera. Entonces vamos a decretar desde lo positivo. Yo no voy a poner no quiero estar enferma. No, yo decreto que yo soy salud aquí y ahora. Entonces es muy distinto. Mi mente se está conectando con ese lado positivo. Al poner el yo, ya estoy ubicando la primera persona en ese decreto, y puedo utilizar la palabra decreto. Yo decreto para mí salud perfecta aquí y ahora. Miremos que ese es un decreto muy simple para la salud, que incluye el positivo, el presente y la primera persona. El cuarto tip es conectar ese decreto con una emoción. No es simplemente crear un decreto para que yo lo repita como si fuera un autómata, como si yo fuera simplemente un lorito. No,
voy a conectar ese decreto con una emoción positiva. Y yo sé que a veces cuando nosotros le estamos hablando al inconsciente, le estamos hablando de hecho en presente, pueden venir a nuestra mente esos pensamientos de, pero ¿cómo que yo soy salud perfecta si en ese momento tal vez no lo soy? Eso es lo que yo quiero, que mi mente empiece a crear esa salud. Entonces, conectarme con una emoción positiva, como la tranquilidad, conectarme con la serenidad, conectarme con la alegría de saber que soy la persona creadora de mi realidad, va a hacer que ese decreto se conecte con algo que es muy poderoso, que es esa capacidad de conectar emocionalmente lo que está en mi mente, enchufarlo con mis emociones. De ahí pasa a mi cuerpo. Recordemos que somos un todo holístico, cuerpo, mente, emociones y energía. Entonces, si los decretos son vibracionales, los vamos a pasar de nuestra mente a nuestro cuerpo a través del lenguaje, pero al conectarlo con las emociones estamos haciendo un decreto holístico, algo que hace que sea muchísimo más poderoso. El quinto tip es conectar la intención y la acción positiva direccionadas, ¿cierto?, a la materialización de ese resultado. Tatiana, ¿eso qué quiere decir? Resulta que nosotros a ese decreto debemos ponerle una intención positiva. Yo no repito un decreto simplemente por repetirlo, o yo no creo un decreto simplemente por crearlo. Debo poner allí una intención positiva y debo direccionar esa intención, pero también la acción hacia el resultado que yo quiero. Porque no basta simplemente con que yo cree el decreto, no basta simplemente con que yo todos los días lo repita, que algo que es muy importante es crear una buena rutina para conectarme con esos decretos, sino que también me ponga en marcha. Recordemos que la energía no la vamos a dejar sola porque puede demorarse mucho más. Entonces simplemente vamos a ponernos en acción. Entonces que esa intención y esa acción estén direccionadas a la obtención de ese resultado, de eso que yo quiero y que estoy allí decretando. El sexto tip es ajustar mi decreto cada que sea necesario. Tatiana, ¿cómo así que ajustar el decreto? Sí, yo ajusto eso que estoy escribiendo. Es decir, acabo de crear mi decreto. Llevo 3 días leyendo mi decreto todos los días en la mañana y resulta que, no sé, hay algo como que no me está conectando con ese decreto, porque de alguna manera en ese decreto yo estoy diciendo que yo termino mis estudios de manera óptima, ¿cierto? Y resulta que pues yo siento que el proceso puede demorarse un poco más. ¿De qué manera lo puedo ajustar? Puedo poner, por ejemplo, que me encuentro en proceso. Entonces ustedes van a decir, pero Tatiana, tú has dicho que debe ser en presente. Sí, pero cuando yo le digo a mi mente que estoy en proceso, tal vez le voy a cortar con una sensación de insatisfacción. Y no lo estoy poniendo en un futuro incierto, estoy diciendo que aquí ahora estoy en proceso de conseguir ese objetivo, ¿cierto? Estoy en proceso de obtener el carro de mis sueños. Estoy en proceso de obtener el resultado académico que quiero. Estoy en proceso de ganarme la suma de dinero que me quiero ganar. Tal vez ajustar ese decreto desde el lenguaje va a hacer que yo me sienta mucho mejor, porque mi mente y mis emociones puedan sentirse muchísimo más cómodas que estar haciendo decretos desde el positivo. También puedo ajustar tiempos, porque resulta que yo hice un decreto donde puse, por ejemplo, que en el tiempo voy a lograr una meta a 6 meses y resulta que creo que la puedo conseguir en 3 meses. Entonces puedo hacer un ajuste en tiempo, en color, todo lo que tenga que ver con modificaciones. Allí en ese sexto tip es donde lo voy a hacer. Lo puedo, claro, es que es mi decreto, es mi propósito, es más, es mi sueño, es mi meta, yo lo puedo modificar. Eso sí, lo modifico teniendo en cuenta esos parámetros de conectar con esa emoción, con esa intención positiva, saber claramente qué es lo que quiero y simplemente modificar para mejorar mi conexión con ese propósito que estoy allí decretando. Y el séptimo tip es soltar
esa sensación de carencia y la ansiedad que eso me ocasiona. Resulta que nosotros creamos un decreto y como generalmente estamos haciendo un decreto para alcanzar una meta, para alcanzar un sueño, quiere decir que nosotros queremos algo. Pero entonces muchas veces empieza una ansiedad por querer que eso se dé ya, que eso se me materialice ya, y eso lo único que hace es colapsar nuestra mente y hacer que vivamos momentos muy angustiosos al ver que el proceso tal vez se esté demorando más de lo esperado. Hay que ser pacientes, hay que confiar en el proceso y saber que si nosotros estamos direccionando nuestra intención y nuestra acción, el resultado va a llegar. Simplemente se trata de saber esperar y darle tiempo a que esa energía que está moviendo, esa vibración del decreto, pues también trabaje a nuestro favor. No todo necesariamente se va a dar así de manera instantánea. Mis queridos magos y magas, aquí les acabo de compartir los que para mí son 7 tips importantes a la hora de crear decretos poderosos, decretos que de verdad te van a ayudar a que las cosas se den de manera muy óptima. Yo espero que te hayan gustado, espero que los pongas en práctica, espero que de verdad para ti sean muy valiosos y sobre todo que uses esos tips para crear tus decretos. Si el video te gustó, te voy a invitar a que le des like, me dejas tus comentarios, también si tienes preguntas, comparte esa información. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ser muchas más personas creando nuestros propios decretos y no simplemente yendo a buscar decretos en internet, que también son poderosos, pero recuerda, tú haces la magia en tu vida y como tú eres el encargado de hacer la magia en tu vida, vamos a hacer que muchas otras personas sean los magos y las magas de sus propias vidas. Nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Hazlo, activa las notificaciones para que sigamos en contacto y para que no te pierdas nada de lo que te comparto. También me puedes buscar en mis redes sociales, en mi canal de música y recuerda lo que siempre te digo, este es el poder de lo simple. Recuerda que aquí estamos haciendo magia bonita para la vida. Te mando un beso y te deseo lo mejor y vamos a decretar cosas maravillosas en nuestra existencia. Chao, chao.